Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar conectándose. Hoy saludos a Nueva York, por supuesto. Cuéntenme desde dónde se están conectando. Tenemos un vivo bacán, increíble, de alto vuelo, con una mujer más bacán todavía. Estoy muy contenta del tema que vamos a hacer hoy día, que ojalá sea un aporte y nos amplíe la cabeza, nos abra la cabeza, nos agregue información valiosa, importante. Hola Magdita, unos besitos. Hola, cuéntenme desde dónde se están conectando. Desde Ñuñoa, besitos. Besitos a Ñuñoa, gran comuna. Me encanta. Desde Villarrica, qué cosa más linda. Villarrica, saludos y besitos gordos a Villarrica. Les cuento que mi nombre, para los que no me conocen, es Loreto Varela y junto a la Marcela Varga tenemos este Instagram, el Hoponopono, desde el cual compartimos conocimiento de esta preciosa técnica milenaria hawaiana que es Hoponopono, pero además tenemos estas conversaciones luminosas con gente tan especial y tan bacana como la que tenemos hoy día, donde abrimos caminos, donde hablamos de terapias complementarias, integrativas, ancestrales, caminos espirituales, caminos personales. Y el tema de hoy día para mí es muy bonito, para mí es súper interesante. Voy a aprender mucho hoy día porque a lo mejor como muchos y muchas de ustedes no sé mucho sobre este tema. Sin embargo, desde que me empezó como pasan las cosas en la vida, me empezó a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer. Y la verdad es que, bueno, mi hermana mayor siempre me hablaba de los hongos, de su amiga, que trabajaba en hongos, que era la única ser humana en este país, o la primera que empezó a trabajar en hongos. Y luego me fueron apareciendo distintas personas que tuvieron distintas experiencias con los hongos de manera terapéutica. Y luego yo había visto por ahí que había un documental, pero no lo había visto. Y alguien me insistió, por favor, velo. Y ahí quedé, me voló la cabeza y seguí investigando y bueno, y no me quedó más que contactar a nuestra súper invitada de hoy, que es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Fungi, asociada de la Universidad de Harvard, dama de la Orden de la Estrella de Italia, copresidenta del Comité de Conservación de Hongos de la UICN, autora de varios libros y también coautoras de títulos como el primer informe sobre el estado de los hongos en el mundo. Ha ocupado cargos de consultora en fundaciones filantrópicas en Estados Unidos y en ONGs internacionales en Chile. Bueno, ¿para qué más? O sea, eso y mucho más. Muy bienvenida a nuestra querida Fursi. Vamos a ver si se puede conectar rápidamente. La Juliana. Hola, 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 Juli. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias por querer juntarte con nosotros a conversar, a descubrir, a entender, a abrir cabezas, a empezar a fascinar a gente que a lo mejor no conoce esta pasión de tu vida, este amor de tu vida, y que quiero que partamos que me cuentes cómo nace este gran amor a los hongos, La por los verdad hongos. la verdad es que nos vimos en el bosque y ellos me guiñaron el ojo. ¿Para qué te voy a mentir? Nos encontramos hace muchos años, más de 20 años, en un bosque con algunas especies de hongos. Quería saber quiénes eran y no había dónde averiguar. Y ahí partió una historia de amor preciosa, que en realidad cuando uno lo racionaliza no hay más que pensar que ellos te eligen a ti, porque yo he intentado en la vida hacer otras cosas y es imposible.
Así que es una vocación, Ujú. responsabilidad, una relación bien, bien profunda. Sí. Mira qué bonito. ¿Y cuándo nació esta relación? ¿Hace cuántos años? Son ya casi 24 años que llevo trabajando para los hongos, eh, y ha sido un camino que partió desde el esfuerzo de estudiar sola. Fui autodidacta mucho tiempo, y luego aprender, transmitir, enseñar y también fundar esta organización que se dedicó a trabajar en temas de políticas públicas, conservación, educación con hongos. Así que ha sido un camino completo. Y un tremendo aporte, pues yo, sin querer queriendo, esa pasión y ese amor a estos seres vivientes ha sido un tremendo aporte para nuestro país, para Latinoamérica y para el mundo, porque es bien impresionante lo que ustedes hacen como fundación. Pero primero que nada, antes que me cuentes, porque de todas maneras vamos a hablar de lo que hacen ustedes en la fundación, me gustaría saber, y para todos esos tan ignorantes como yo, que nos contaras qué son los hongos. ¿Qué son los hongos? ¡Wow! Los hongos Ujú, son organismos que conforman su propio reino, es decir, no son ni plantas ujú, ni animales, ¿ya? Tienen una célula distinta a la de las plantas y de los animales y de las bacterias, y su forma de obtener energía también es distinta. Y dentro de este reino de organismos, hay organismos tan diversos como los hay en el reino de las plantas o el reino de los animales, es decir, hay ujú. levaduras, que son organismos unicelulares y son responsables de todos los fermentos, ¿no es cierto? Hay líquenes, Ujú, hay mohos, ¿no? Mohos desde donde provienen, por ejemplo, la penicilina y otros. Hay ujú. las setas o callampas, hay orejas de palo, pero es un reino muy diverso que se distingue muy claramente de los reinos animalia y plantae. Y en general su función en la naturaleza tiene que ver con o descomponer materia orgánica, es decir, reciclar, ¿no es cierto? Eh, Ujú. Poner para facilitar la recomposición, y si no, son organismos que forman simbiosis esenciales con otros organismos para posibilitar la vida en el planeta como los conocemos. Sí. Sí, po, porque nosotros lo sabemos y son súper importantes. Son So, súper, súper, súper importantes. ¿Por sí. qué son tan importantes, Julie? A ver, las plantas, por ejemplo, no pueden vivir fuera del agua sin los hongos que viven dentro sobre sus raíces. O sea, cuando la vida emerge de un medio acuoso, ¿no? Las algas, las plantas las hacen en una simbiosis con los hongos. Sin los hongos nada se descompondría, es decir, no se Ujú, reciclaría la energía. Sabemos que la energía no se pierde, se transforma, ¿no es cierto? Y los que transforman la energía en conjunto con las bacterias son los hongos. Y así ujú, seguir, digamos, refiriéndonos a la humanidad de muchísimas maneras. ujú, Son alimentos, ujú. medicina, y son los que posibilitan que haya una atmósfera como la que tenemos que nos da la vida. Claro, o sea, por ejemplo, aquellos que les gusta el vinito, el chocolatito, la cerveza, el café, esas cosas ricas, todas esas cosas ricas son gracias a los hongos, ¿o no? Así es. Sin hongos no existen esos elixires, ¿no es cierto?, cuyos orígenes tienen que ver Ujú. con preservación de alimentos o preservación de líquidos, sin que tengan la posibilidad de descomponerse, y que hoy día disfrutamos, ¿no? Cuando queremos, en realidad. Ujú, ajá. Y Julie, yo no sé cómo se llama ahí, como los pueblos originarios, Ujú. ¿cómo es la conexión de los pueblos originarios con los hongos? ¿Cuál es la importancia, cuál es la relación ahí? Hay una relación profunda entre toda la humanidad y el reino fungi, y esa Ya. relación pasa por medicina principalmente, ¿no es cierto? Ujú, Sanan distintas afecciones que pueden tener los seres humanos. Hay una relación muy profunda en la tinción, en tinturas, ¿no? En teñir, eh, ujú,
tejido vegetal. Hay una relación extremadamente profunda ceremonial en toda la humanidad y en todas las culturas, incluida la judeo-cristiana, ¿no es cierto? Uno va a comulgar en la iglesia, los católicos romanos, y comulgan con pan y vino, y sin hongos no hay ni pan ni vino, ¿no? No hay que mirar más lejos, digamos, algo más distante. Así que la relación es estrecha, es una relación inseparable y es una relación que continúa. Eh, para nosotros, la mayoría de las personas consumen o usan hongos más veces de las que creen, muchas más veces. Sí. Ujú, Todos ujú. los- Bueno, y también, también los medicamentos como químicos están sacados también de los honguitos, por lo que estuve leyendo. O sea, hay muchos compuestos que se han sintetizado de manera industrial, ¿no? Partiendo por la penicilina, medicamentos que ayudan a tolerar el trasplante de órganos, las enzimas que permiten que los detergentes laven en frío, por ejemplo, si uno, no hay mucha gente que compra estos detergentes que son para agua fría, todo eso son enzimas sintetizadas a partir de hongos que descomponen materia orgánica de esos tejidos en agua fría. O sea, Mm, es muy versátil, es un reino. Y la relación ujú, entre los organismos dentro del reino fungi son tan eh, grandes y distintos como los del reino animalia o el reino plantae. Es decir, la, las hormigas, ¿no es cierto? Y los cóndores son animales, pero son súper distintos. Y dentro del reino de los hongos pasa lo mismo. Hay organismos muy distintos, pero que son parte del ujú. reino. Ujú. Que vayan nuestros amigos, nuestras amigas poniendo preguntas ahí para la Yuli y se las vamos a ir contestando las que más se puedan en este periodo de tiempo, mientras nosotros seguimos conversando. Yuli, en el caso de que tú nombraste ahí, de los hongos como más medicinales, yo lo que sé es que en el caso de los hongos hay algunas tinturas que van sirviendo para distintas dolencias. ¿Tú me podrías hablar un poco de eso? Hay distintas especies de hongos medicinales, ¿ya? Y hay Ujú, dentro, y tratan distintas cosas. Hay muchos de los que se están ocupando ahora como una medicina de mantención, a ellos les llamamos hongos funcionales en muchos casos. ujú, Las medicinas ujú, parten, por ejemplo, con la penicilina, ¿no es cierto? Antibióticos, hay muchísimos que se sintetizan de hongos. Hay hongos que son tipo orejas de palo, que se están usando ujú, ahora, se están ocupando para tratar cáncer de mama, para fortalecer el sistema inmunológico, pero al mismo tiempo hay hongos medicinales que se están ocupando para el espíritu, para el alma, ¿no es cierto? Hongos medicinales que eh, mm, se están, se está facilitando el uso de estos hongos para terapias, para combatir depresiones, estrés postraumático y otros. Pero a lo largo de la evolución de la humanidad, siempre ha habido una coevolución cultural con hongos. Es decir, si uno va, por ejemplo, a la precordillera en Chile, vas a encontrar a arrieros que tienen unas bolsitas con esporas de un hongo que usan para curar las heridas de sus animales o sus propias heridas. Y si tú vas al ujú. desierto en Australia, vas a encontrar que los pueblos originarios, los aborígenes ahí, tienen también bolsitas con esporas de hongos muy parecidos que usan para tratar heridas, y, ¿no es cierto?, de animales y de personas. O sea, hay mucha similitud en todas distintas partes del mundo de usos que han nacido independientemente de hongos medicinales. Sí. Mira, excelente. Sí, pues ahí también está también el uso que está bien masivo ahora de las microdosis. Sí, la microdosis en el fondo es un uso que debiera ser sin que se perciba, en el fondo un consumo de una Ujú, cantidad muy pequeña de hongos del género psilocibe, ¿no es cierto? Eh, ujú. pero cuya ingesta no se debe sentir en ningún momento. Esa es la definición de microdosis. Entonces, cuando uno escucha gente que dice, oye, yo estoy tomando microdosis y me siento súper distinta en el día y de repente como que ahí no estás, ya no estás con microdosis, ¿no? La la definición de microdosis es que es subperceptual la ingesta.
Ya, o sea, la persona que la ingiere no debería sentir nada. No debería sentir absolutamente nada. La forma de ir graduando es que va de a poquito aumentando la cantidad pequeñísima que vas ingiriendo y el día que tú sientes algo, vuelves a la dosis del día anterior. O sea, no tienes que estar en una situación de sentirlo. ¿Y cuál sería el propósito de tomarlo si no estoy sintiendo nada? Lo que pasa es que una cosa es sentirse con un estado de conciencia alterado, que es lo que ocurre cuando uno consume bastante, ¿no es cierto? Eh, Ujú. Tomar bajo esa cantidad no significa que no te está pasando nada, significa que no estás con un estado de conciencia alterado, pero tu estado de conciencia puede ser distinto sin que haya una alteración perceptible para uno, ¿no es cierto? Ujú. Muchas personas me han contado que su experiencia ha sido como solamente darse cuenta de cosas que antes no eran conscientes, Ujú. por Claro, ejemplo. hay reportes de muchísimos beneficios y la verdad es que no he escuchado hay personas que hayan sido perjudicadas, digamos, por tomar microdosis. Pero en general, y es bien importante decirlo, la definición de una microdosis es que es subperceptual, ¿ya? No lo debieras Ya, ir. claro, claro, porque cuando se toman dosis altas, digamos, que esas dosis es lo que se está estudiando y lo que se está haciendo harto en Estados Unidos, eh, son las que sirven para depresión y ha tenido muy buenos resultados, pero eso tiene que ser como bien serio y bien acompañado, ¿no es verdad? A ver, el uso de los hongos del género psilocibe o de la psilocibina se originan en la cultura mazateca en México. Ujú, Y el uso ujú, aquí es un uso medicinal, es un uso en ceremonia y es un uso muy particular y es un conocimiento tradicional, ancestral del pueblo mazateco. Lo que se está haciendo en países como Estados Unidos, Canadá y otras partes es intentar decriminalizar o legalizar el uso de un compuesto que se sintetiza en los hongos que se ocupan. ¿Ya? No es el hongo entero. ya, Los permisos que se están ok. concediendo no son para ingerir un honguito, es para ingerir, No te escucho nada. Ahí sí, ya, ahí sí, perdón. ya. Sí, que entonces sintetizan solo una parte del Se hongo, digamos. sintetizan uno de los compuestos psicoactivos que se encuentra Ujú, de forma ujú, natural adentro de esos hongos, pero no ya. se está autorizando el uso del hongo completo. Y ahí hay una diferencia muy grande. Y hay también muchas diferencias en el propósito de la ingesta. Estamos acostumbrados, muchas personas que usan hongos de manera recreativa y ancestralmente no son de uso recreativo, son de uso Ujú, medicinal para trabajos guiados con propósitos claros. Sí. ajá. Y alguien preguntaba por ahí si son nocivos los hongos alucinógenos. Los hongos alucinógenos en particular, o los hongos psicodélicos, no hablamos tanto de Ujú, alucinógenos, los hongos psicodélicos, ujú, eh, nocivos para la salud, no se sabe de muerte por ingesta de una gran cantidad de hongos del género psilocibe. Eh, y en general no son mortales, ¿no es cierto? Pero hay hongos nocivos, tal como hay animales y plantas nocivas. O sea, basta lógico. pensar, ¿no es cierto?, en este cabro, en Into the Wild, ¿no es cierto?, el libro y la Ujú, película, que se equivocó de planta y se murió, digamos, ¿no? Entonces, eso ujú. también pasa en el reino fungi, pasa también con los animales, que hay organismos que son tóxicos o mortales. Dentro del reino fungi, los hongos psicodélicos no son conocidos por tener un umbral que si tú traspasas son mortales. No mortales, a lo mejor esta persona se refería a más bien alguna consecuencia negativa en el plano psicológico. Ujú. Como toda medicina, la medicina se debe consumir de manera guiada. Es decir, si Ujú. yo me automedico una cantidad de antibióticos va a ser nocivo para mí. Si yo ¿no es cierto? Y si tú te automedicas una cantidad grande de estos hongos también podría ser
nociva. Ujú. Hay otros hongos psicodélicos que no son de este mismo grupo. Hay hongos que la gente ha escuchado que se consume de manera ancestral, como por ejemplo la manita muscaria en el hemisferio norte, pero no lo saben consumir como se consumía originalmente y la forma en que lo hacen Ujú. se les transforma en algo en ser nocivo. Pero eso es por desconocimiento, ¿no? Okay, okay. Y cuando una persona decide consumir un hongo de manera ritual, de Ujú, manera como de sanación de alma, ujú. ¿qué es lo que yo puedo esperar o en qué casos me sirve? ¿Cuándo puedo estar pensando ya, sabes qué sería súper bueno acá a lo mejor hacer un consumo ritual y sanador de honguitos? A ver, yo no soy curandera y no soy chamana y por Ujú, lo tanto hay ciertas ujú, cosas que puedo contestar y otras que no. Pero ujú, yo creo que ujú, lo primero es que hay personas que ya cuando tú te vas encontrando con el hongo y el hongo te va llamando y te vas viendo que se te aparece en muchas partes, y vas viendo que ujú. se te cruza en el camino, ¿no es cierto? Y que tú sientes que podría ayudar y investigas un poco, puedes tomar una decisión de buscar una forma de tener una terapia. Eh, yo no recomiendo que las personas que estén buscando un espacio de sanación con los hongos de buenas y primeras partan y consuman solos, digamos, sin nadie, solos o solas. Hay que buscar espacios que son espacios seguros, con personas que saben transitar las dimensiones a las cuales te llevan estas especies y en general es bueno siempre tener a alguien que no haya consumido, que esté contigo. Sí. Ya, Hay que decir que en Chile es perfecto. ilegal, es altamente ilegal, no es legal en Chile ni cultivar ni consumir especies de hongos psicodélicos y por lo tanto la búsqueda aquí, como con todas las cosas ilegales, se transforma, ¿no es cierto?, muchas veces en una búsqueda difícil y no se encuentran fácilmente espacios seguros. Ojalá que eso pueda Mm, cambiar pronto. ujú, ujú. Bueno, me imagino que también para eso van trabajando ustedes, ¿no? Mire, la Fundación Fungi no trabaja con hongos psicodélicos, pero no porque no Ujú, tengamos interés y no sepamos, sino que en el mundo hay decenas de organizaciones que trabajan para la decriminalización y para la legalización de hongos psicodélicos. Pero solo hay ujú, una organización a nivel mundial que está trabajando para la conservación, para la educación, que es la Fundación Fungi. Por lo tanto, nuestro esfuerzo está mejor enfocado en estas temáticas que son extremadamente importantes y que nadie más está atendiendo. Y por eso hay una decisión del directorio de la fundación, dicho sea de paso, personajes como amigos, hermanos como Paul Stamets están en el directorio de la Fundación Fungi. Entonces, no es que no estemos disociados, estamos muy asociados, pero la decisión institucional es de enfocarse en lo que los demás no están mirando. Sí. ok, ok, sí, pues, y para los que empiezan también a explorar el tema, es bien bonito el documental que está en Netflix, que está como bien al alcance de todo el mundo, para que le echen una miradita y ahí sale la persona que tú estabas Sí, nombrando, Paul Stamets. sale en el, claro, y sales Ahí tú preguntan, también. sí, aparezco ahí con un hola. Eh, preguntan ahí qué pasa con las esporas, si las esporas son ilegales. Ujú, Las esporas no ujú, contienen psilocibina y por lo tanto no caen en la categoría de la ilegalidad. Es el compuesto ujú. psilocibina, o sea, son los hongos los que son considerados ilegales. Sí. Ujú. Están preguntando también, Andrea, me gustaría saber mucho de hongos. Dice, ¿sabes dónde podría estudiar acá en Chile? Sí, hay distintos lugares donde estudiar dependiendo del nivel en que quieras, digamos, en que estás, eh, por ejemplo, el currículum que está lanzando la Fundación Fungi, que va a ser ahora Ujú, gratuito y accesible en castellano dentro de muy poco. ujú. Hay investigadores y investigadoras que están trabajando en universidades, pero puedes muy fácilmente mandar un correo a la Fundación Fungi con tus intereses y te podremos guiar. Sí. Ujú. Están preguntando por el micelio. No vi la pregunta, la verdad. Me imagino que es lo mismo, es como la continuación de la Ah, sí, pregunta el micelio. anterior, yo creo. Claro, bueno, Ujú, el micelio puede contener psilocibina,
sí, hay distintos tipos de hongos psicodélicos que tienen micelios que sí lo contienen. Sí, la verdad es que Ujú. el cultivo de hongos psicodélicos en Chile está penado como si estuvieras con heroína en tu posesión. Wow. Sí, Ujú. Ahí estaban preguntando, es hongo fantástico, ¿ah? Perdón, me quedó mal sí, escrito de tratar de, porque alguien estaba preguntando el nombre del documental de sí. Netflix, para el que quiera lo vea. Es precioso, además las imágenes son hermosas, Sí, hermosas. Hermoso también cómo se conectan, cómo se comunican entre ellos con las plantas, con como los otros reinos. el micelio conecta árboles ¿no? entre sí bajo el suelo y la verdad es que hay que decir, ¿no? Los hongos que forman micelio son los menos dentro del reino, pero son los más conocidos y con los que más interactuamos, ¿no? Y luego, eh, la verdad es que lo que hacen los hongos es conectar todo, son los interconectores de la naturaleza, son los organismos que permiten que un sistema sea un ecosistema, ¿no es cierto? Sin los hongos no se conectan los organismos, así que son extremadamente importantes. Yo creo que los hongos son un perfecto ejemplo como todo está conectado en este planeta, en este universo. eh, yo lo pienso así profundamente, creo que todos los seres que Sí, estamos en el planeta Tierra materializados estamos profundamente conectados. Podemos ser más bien. conscientes o menos conscientes de eso, podemos estarlo viendo o no verlo, digamos, pero creo que estamos todos súper, súper conectados y los honguitos vienen a mostrar eso ahora que ya está más estudiado súper claramente y cada vez más, es como alucinante, ¿o no? Sí, es bien increíble. Y la verdad es que la película ha sido de gran ayuda, porque los que empezamos y las que empezamos hace décadas, nos demorábamos mucho más en explicar. Hoy día uno puede decirle algo, oye, ve esto y después conversamos y hay como un conocimiento más generalizado, costaba un poco más al comienzo. eh, Poder que la gente, que las masas de personas entendieran tan claramente el rol de los hongos. Sí, así. Ujú. Están preguntando también si hay hongos con efectos medicinales que se puedan consumir libremente, como tomar un tecito así como el tecito de O sea, manzanilla, la cerveza y el vino, diría yo, esas levaduras yo las encuentro medicinales, ¿no es cierto? Las levaduras son hongos y por lo tanto Ujú, las personas que se toman un traguito de vez en cuando y se sienten mejor, ahí hay un claro ejemplo que se pueden tomar libremente, digamos, más o menos. Eh, pero hay un montón de suplementos que están apareciendo y que se están produciendo en distintas partes del mundo. Muchas veces se venden mezclados, hay cafés con hongos, tés con hongos. Diría que es importante estudiar bien cuál es el efecto y sobre qué parte del cuerpo es el efecto de estos hongos, estos suplementos que traen hongos, o hongos medicinales que se pueden tomar en tintura o como en polvo, ¿no es cierto?, de distinta manera. No todos son iguales, hay muchísimas especies distintas que se ocupan para distintas dolencias o para distintas ujú, condiciones. Por ejemplo, el hongo reishi, el Ganoderma lucidum, ujú, se ocupa para fortalecer el sistema inmunológico, es decir, una persona con una condición autoinmune no lo debe consumir, ¿no? Entonces, ujú, ese tipo de cosas son importantes, o sea, si tienes lupus, tienes artritis reumatoide, tienes VIH, no consumas reishi, ¿no? Entonces, hay ujú, que informarse antes en qué es lo que hace, no porque sea un hongo y sea medicinal, es todo uso, eso es importante. ujú, ujú. Oye, como ese hongo, están preguntando antes, hace un rato preguntaron sobre cómo va el uso de los hongos en Alzheimer y los estudios al respecto. Hay estudios y hay demostración de neurogénesis, es decir, de producción de Ujú, neuronas con psilocibe y psilocibina. Por lo tanto, ujú, esos ya no son hongos medicinales de libre uso, sino que son hongos ujú, psicodélicos. Y hay algunos estudios que se están publicando de estos hongos y qué partes, qué compuestos de estos hongos y tal vez en colaboración con otras especies de hongos medicinales, cómo ocurre y cuánta neurogénesis gatilla. Pero hay información acerca de neurogénesis con hongos psicodélicos. Y parte
parte del éxito en tratamientos de depresión o de estrés postraumático que pueden tener los hongos psicodélicos del género psilocibe justamente es eso. Tienen la capacidad de reenrutar caminos neuronales y así cambiar la forma, ¿no? Para siempre, con una sola experiencia puede cambiar tu forma de percibir las cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que, no sé, ven una concha de loco y se pueden acordar de un trauma enorme en su vida, enorme, con un vecino, ¿no es cierto?, en la playa o algo, y no puede ver las conchas de loco y las ve y la pasa pésimo. Y con una experiencia con psilocibe, tú puedes reenrutar ese camino neuronal que está construido, ¿no es cierto?, esa ruta, y la puedes cambiar y hacer que se transforme en una cosa placentera el objeto, y luego, ¿no?, esa persona puede seguir su vida y sin tener, sin ser preso de ese camino neuronal que se produjo en un trauma. Perfecto, perfecto. También están preguntando del valor nutricional de los hongos y si puede sustituir la carne. Los hongos tienen algunas proteínas, tienen minerales, pero no tienen los mismos nutrientes que la carne. Uno cuando deja de consumir carne, ¿no es cierto?, tiene que tener una dieta muy variada que debe incluir hongos para ciertos nutrientes, pero no sustituyen el 100% la carne, ¿no? Sí. Otra persona pregunta, que me parece súper interesante también, ¿qué hongos sirven para qué órganos? Así como estabas hablando. Sí, Dale, dale. la verdad es que no, que yo sepa, y puedo estar equivocada, no hay un mapa tan claro. Dentro de la medicina tradicional china hay muchos hongos que se ocupan. De hecho, el primer ingrediente en la medicina tradicional china es Ganoderma lucidum, el Lingzhi o Reishi. Pero yo no sé la respuesta de cuál especie o en qué combinación para qué órgano. O si es que existe. Ya. O sea, Sí. no está, por ejemplo, no es tan claro que yo pueda tomar, ya, No, no está es claro. importante, claro. Sí. Entonces, a lo mejor tengo que tener la guía de un terapeuta, alguien que se dedique a la medicina china, que me Sí. diga qué es exactamente lo que tengo que tomar, porque también es súper fácil decir después, o no, esta cuestión no funciona, o es mala, o Sí, qué sé yo, y ¿no? la verdad es que con los hongos no es tan directo y no es tan solitario el consumo, son en general en combinación con otros hongos o con hierbas, y ahí por ahí podrías llegar, digamos, a esa respuesta. Aquí otra persona dice si los seres humanos, las personas, podríamos estar conectadas al micelio. No te escucho. Espérame. Ahí Ahí sí, sí, ahí sí. Sí. perdón, es mi hijo que me llama. Si alguien que conoce a mi hijo está en este chat, le puede avisar que no me llame, sería increíble. Pero él me llama, él no sabe que estoy acá. Hay, en un proceso de descomposición podríamos eventualmente ser un sustrato para algún hongo que forme micelio. Pero en general las especies que viven sobre nuestros cuerpos o dentro de nuestro cuerpo no forman micelio. Ok. Sí. Ok, alguien decía que si, preguntaba por ahí si tomaba esporas y las ponía en un árbol o las tiraba en un árbol, si iban a agarrarse ahí, iban a poder sobrevivir, reproducirse y todo eso. Los hongos son específicos de su sustrato, es decir, un hongo que crece en madera no crece en caca de animal, y un hongo que crece adherido a las raíces de un árbol no crece en madera. Los hongos que crecen en madera de pino no crecen en madera de lenga. Entonces, son altamente específicos. Si uno pone esporas de una especie de hongo que es específico del sustrato al cual se lo está poniendo, tienes buena chance, pero si no, no. Ujú. Te voy a preguntar, igual aunque ya más o menos contestaste, Cami pregunta si hay alguno en especial que se recomienda o a lo mejor una combinación, si tú sabes, para personas con fibromialgia, como Fibromialgia. dolores de La verdad cuerpo. es que no me atrevo a decir, no tengo suficiente Mm. conocimiento, Cami, como para poder decir eso. Lo que te podría decir es que
podrías averiguar esto, por ejemplo, hay páginas, casi todas en inglés, que hablan un poco de qué hongos medicinales pueden tratar, qué problemas o qué situaciones que uno puede tener. Hay una página muy entretenida y muy buena que es de Catskill Fungi. Yo lo voy a escribir acá. Dale, Catskill excelente. Fungi, y ahí también uno puede escribir en inglés o en castellano y puede preguntar. Ajá, Sí. ajá. A ver, dice, pregunta para la Julia, ¿han pensado en secuenciar el genoma de los hongos acá en Chile? No solamente lo hemos pensado, hemos secuenciado genomas completos de muchas especies chilenas. Sí, es parte de lo que se hace eh, para determinar parentescos. Hoy día es una herramienta muy buena. No solamente algunos genes, sino que genomas completos. Sí, se hace. Sí. Mira, mira qué bonito. Em, y tú acá, en el trabajo como con tu fundación, trabajas, me imagino también por lo que has hablado y por la gente que conforma el directorio, con gente de otros lugares, como es muy colaborativo, o me equivoco, da la sensación que es muy colaborativo. A ver, la Fundación Fungi es una ONG que nace en Chile, se funda en Chile hace 10 años, un poquito más, pero que hace 2 años abrió oficina en Estados Unidos. Somos la única ONG Ujú, ambiental chilena que se ha exportado y que se ha ujú, establecido en otro país. Casi ujú, siempre son las norteamericanas las que vienen a establecerse acá, ¿no es cierto? ujú. Entonces tenemos oficina en Estados Unidos y una oficina acá en Chile, y nuestro trabajo es global. Trabajamos en muchos países del mundo y trabajamos en programas que son globales, con una red de colaboración y de simbiosis con profesionales y no profesionales, digamos, con personas de todas partes del mundo. Salimos a expediciones a distintas partes. Yo he ido a expediciones a cerca de 20 países en el mundo. Estamos desarrollando y lanzando el primer currículum global micológico gratuito para todos y todas. Y también el trabajo que se hace en conservación, que partió como con el foco en Chile de poder gatillar el reconocimiento de los hongos en políticas públicas de conservación de la naturaleza en Chile. Hoy día es un trabajo global, y el año pasado ya conseguimos que se incorporara el lenguaje micológicamente inclusivo en algunos tratados internacionales. Entonces, la verdad es que somos un ejemplo de una organización que nace en Chile, que se forja una identidad acá, pero que a la vez de seguir trabajando aquí, estamos ya trabajando en distintos países del mundo. Y la oficina de Chile tiene una persona que la dirige, una encargada, se llama Daniela Torres, y yo en el fondo soy la directora de ambas oficinas, pero mi trabajo se enfoca más bien en la parte más global hoy día. Y expediciones, porque si no voy al bosque me muero. Pero las Ujú. expediciones por COVID, hay muchas en Chile, pero ya este año vamos a estar yendo a Nepal, vamos a estar en Estados Unidos. Wow. Bueno, hay muchas expediciones que parten la próxima semana. Sí, ¡Wow! ¡Qué sí, bonito! ¡Qué alucinante! sí, ¿no? Oye, Yuli, acá están preguntando Ujú. si tú sabes, si crees que en un futuro será posible que en Chile se pueda incluir un tipo de tratamiento como el que se ve en el documental Fantastic Fungi, A porque ver, está estudiando acá en psicología. Chile no ¿Mm? hay aún una gran comunidad colaborativa para conseguir la despenalización o la legalización de la psilocibina para terapia. Yo sé que se está forjando un grupo que lo quiere hacer. eh, yo los he apoyado como pueda, pero no hay claramente una entidad o personas que estén tomando ese rol para hacerlo. Y como yo les explicaba, o sea, existe en otros países del mundo. Hay organizaciones que encantados colaborarían con Chile, pero falta que haya un grupo de personas que tome eso y que haga el empuje, político para que eso ocurra, como ocurrió con la Fundación Daya, por ejemplo, que Ujú, lideró, ¿no es cierto?, la despenalización del uso medicinal, o la legalización del uso medicinal de cannabis. Entonces, ujú, ahí falta, yo creo que algunas personas se junten, y junten energía, junten fuerza. Sí. ujú. Y en cuanto a porque hay muchas
lo que yo leí en tu página web, que es súper interesante, que hay muchísimas especies y que cada año se descubren muchísimas más. Sí. Es como que hay un universo por descubrir. Sin embargo, me imagino que también, como hay especies en la naturaleza que están en riesgo, puede también pasarle a los hongos esto. Sí, claro. A ver, conocemos no más del 10% de la diversidad de hongos del planeta. Es decir, cada vez que uno Ujú, sale a buscar hongos acá a los bosques o en distintas partes, hay una altísima probabilidad que uno encuentre especies nuevas para la ciencia. Y nos ha tocado ujú, desde encontrar en la mitad de Santiago, ¿no es cierto?, en la comuna de Providencia, especies nuevas, ujú, y en los bosques. Pero en realidad es muy preocupante porque las amenazas son las mismas, es decir, ujú. la sequía, la destrucción de hábitat, fragmentación de hábitat, uso de fungicida, uso de fertilizante, son amenazas que llevan a que haya un montón de especies que están en listas rojas. Hay listas rojas de hongos nacionales y hay listas de hongos globales y hay hongos chilenos que están en listas de hongos globales con estado de amenaza de críticamente amenazado, por ejemplo, en peligro de extinción. Sí. Ujú, ujú. Y en el fondo ahí los cuidados y la protección son las mismas que el resto del medio ambiente, que No, 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 porque de los ecosistemas como redes, como la comunicación que tienen, porque en el fondo cada vez que tú secas un humedal, no es solo que secas un pedazo de tierra, o sea, ahí pasa de todo con las claro, aves, con los microbios, con sí, los bichitos, o sea, sí, una sí, cantidad de especies que mueren sí. de las que no somos muchas veces conscientes, ¿no? Tal cual, o sea, la destrucción de hábitat hoy día es uno de los principales factores, como los principales razones de la extinción de especies, junto con las sequías también, el cambio climático se siente fuerte. Pero como yo decía antes, los hongos son específicos de su sustrato y no pueden vivir separados, Ujú, los hongos viven dentro de su comida, no son separados de otros. Entonces, cuando ujú, tú por ejemplo, hay hongos que crecen solo en árboles viejos, otros solo en árboles ok, jóvenes. Cada vez que tú talas un árbol viejo, estás talando ese. El árbol no es un individuo, el árbol es una comunidad de organismos, es un ecosistema en sí, ujú, ¿no? Cada árbol. Entonces, la verdad es que el impacto para los hongos es inseparable del impacto sobre plantas y animales o hábitats completos, sí. ujú. Acá otra persona pregunta, ¿qué opinas sobre el micoturismo? Y si tienes experiencia con eso. Sí, el micoturismo en el fondo, el turismo con fines de conocer o Ujú, ver, encontrarse con especies de hongo, es bastante conocido, me parece maravilloso. Yo por muchos años llevé a grupos al bosque para que conocieran y hoy día felizmente hay muchas personas en Chile eh, que están empezando o que ya llevan un tiempo llevando personas al bosque en la temporada de aparición de hongos para que conozcan. Y yo misma hago mucho micoturismo, o sea, yo cuando estoy de vacaciones me voy a un lugar porque tiene un hongo que quiero conocer, ¿no? Y eso también es micoturismo, es ir específicamente a un ecosistema para poder conocer los hongos simbiontes de los otros organismos que están ahí. Y la verdad es que hace bien al alma cuando uno puede ir y conocer esas especies que siempre soñó ver y las que nunca mm, soñó existían, sí. mira qué bello. Aquí otra persona pregunta si las cápsulas de Reichi, por ejemplo, son igual a las de efectivas que las microdosis. Son cosas completamente distintas. Mm, Eh, la microdosis es un tratamiento subperceptual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el alma, mm, un estado, ¿no es cierto?, con el espíritu. El reishi es una especie que fortalece el sistema inmunológico y que por más que tomes, digamos, no vas a tener una percepción como el que te podría producir si tomas mucho más de una microdosis. Unos son hongos ujú. psicodélicos y otros son hongos medicinales, pero que no tienen un efecto de alterar estado de conciencia. Perfecto, perfecto. Podríamos decir, entonces, en el caso de las microdosis, tú dices que va más para el alma y entonces ahí a lo mejor
tengo que ver con qué quiero trabajar, ¿no? Desde mi alma, desde mi corazón, o a lo mejor me va a dar alguna respuesta eh, También de pueden algo dar que... respuestas, pero como decía, no son de uso recreativo y no son de uso solitario necesariamente en esa búsqueda medicinal. Son para trabajar y son para trabajar con personas sabias, sabios, ¿no es cierto? O personas que sepan guiar una experiencia para que el efecto sea positivo y para que no tengas una experiencia negativa también, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Acá Cami Muñoz dice que es nueva en esto y está preguntando si consumir champiñones de los más comunes tiene efecto positivo o es mínimo. El 90% de un champiñón común es agua. ¿Ya? Ahí tenemos que partir por Ujú, eso. Tiene mucha agua. Eh, mm, en general, los hongos, todos los hongos consumidos crudos tienen algunas toxinas y se pueden bioacumular. No es ideal comerse todos los hongos siempre crudos, ¿no? Es ujú, mejor irlos cocinando si vas a comer mucho. Pero el champiñón común es casi todo agua y luego tiene alguna cantidad de proteínas, algunos minerales, pero no es un sustituto, digamos, proteico relevante, digamos. Ese en particular. El shiitake es distinto, ¿no es cierto? El champiñón ostra es distinto. Cada uno son distintos y esto es importante que se sepa. En el fondo, no sé si las personas que están con nosotros, por ejemplo, conocen los digüeñes, ¿no es cierto? Los digüeñes, que son un ujú, hongo que crece en primavera, en el centro de Chile. Los digüeñes y los champiñones son tan emparentados como una ballena y una pulga, ¿ya? La ballena y la pulga, los dos son animales, pero son súper distintos, po. El digüeño y el champiñón son ujú. igualmente distintos que la pulga y la ballena. Es un reino de organismos. Claro, Sí, claro, lo que pasa es que uno mira un digüeñe y es como, claro, uno dice, oye, como un champiñón, pues, ¿cachai? Y claro. tiene, claro, y al comértelo a lo mejor la textura, no sé, no el sabor, ¿ah? Pero la textura puede ser, Sí, no pero sé, son no sé. extremadamente distintos, ¿no? Como dentro de la Ujú, organización del reino de los hongos, sí. ujú, ujú. Están preguntando que cuándo vas a ir a hacer o cuándo van ustedes como fundación a hacer talleres en la Patagonia. Ah, mira, y sabes que es tan lindo esa pregunta y como que cada vez más me gusta la respuesta. Fueron tantos años de hacerlo y de preparar gente que lo pudiera hacer, que por mi lado, digamos, en mi rol Ujú, como directora de ambas oficinas de la fundación, yo ya no estoy haciendo talleres periódicamente, sino que más bien son expediciones en particular o cosas como ya más especializadas. La oficina de Chile de la Fundación Fungi sí hace algunas actividades, pero en general no son ya abiertas a toda la comunidad con llamado a inscribirse. Hay otras personas que han sido que han sido formadas en algunos casos y en muchos casos, en la mayoría de los casos han sido formadas por mí o por alguien en la Fundación Fungi que ya están tomando eso y lo están haciendo, que es como tiene que hacer, como tiene que ser, ¿no es cierto? Uno eh, ujú, formar y dejar que los formados tomen su camino y uno seguir, ¿no es cierto?, allanando camino para lo que viene después. Así que ujú, claro. no estamos enfocados en este momento, hay otros y otras que lo están haciendo y lo hacen bien. Sí. Perfecto, porque están pidiendo, empezaron ahí, qué sé yo, Valdivia, Chiloé. Sí, sí, sí. Ahora en esta temporada de expediciones son expediciones con visitas que vienen de distintas partes del mundo, en general para trabajo de investigación innovadores, difíciles, o en terrenos muy difíciles. Por ejemplo, ahora yo me voy la próxima semana a dormir 10 días en hamaca en el bosque templado en otoño. O sea, créeme que no es agradable, ¿no? Todo el mundo dice, ¡ay, qué Ujú, bacán! ujú, Pero en realidad, sí, súper bacán, pero te quiero ver 10 días durmiendo en hamaca en el bosque en otoño, en Aysén, pues no, no, son cosas más rudas y que no son como para llevar personas que no conoces, tienes que ir con un equipo probado que tú sabes que va a aguantar esas condiciones, personas que aunque estén mojados van a caminar y van a seguir, sí. ujú.
Julie, ¿y qué es lo último que se ha descubierto respecto de los hongos en el mundo? ¿Qué ha sido como así lo último que nos si nos tuvieras que contar así como las últimas noticias de los hongos? Uy, no serían las últimas, de las que yo he escuchado que más Ujú, me han alucinado, podría decir. ujú, Eh, yo te diría que de las noticias más interesantes tiene que ver con el rol estas redes subterráneas en sostener la vida de los bosques. Ahí hay mucha información nueva, muy interesante. Eh, Te diría que hay información también sobre los hongos psicodélicos. Acabamos de publicar, soy una de las autoras, un trabajo donde hemos estado determinando cuándo aparecen en el planeta, dónde aparecen en el planeta este grupo de hongos y sobre todo de las especies que se han nombrado. Hicimos un análisis genómico de la mayoría de ellas desde el espécimen en el cual se describieron y podemos saber cuántas especies hay en realidad, cuáles son las mismas, cuáles no, de dónde provienen. Ahí hay mucha novedad con el género psilocibe, y como te decía, como organización no trabajamos en eso, pero yo como investigadora sí colaboro en muchos estudios que tienen que ver con psilocibe. Así que esas publicaciones están ujú, entretenidas, sí. ujú. O sea, tu organización como lleva la batuta en Chile, por supuesto, también al parecer en Latinoamérica, ¿o me equivoco? O sea, nosotros fuimos los primeros. Llevar la batuta, yo creo que entre todos llevamos la batuta, todos y todas Muy quienes estamos bien, trabajando en esto. Lo que muy sí, bien. somos pioneros y eso es indiscutido. Ujú, Cuando empecé no había ni una guía de campo de hongos de Chile, o sea, eso es un ujú, hecho. Entonces, ujú, a mí me tocó armar camino y felizmente la batuta la llevan todos y todas los que están en ujú. ese camino o en otros que no fueron armados por la fundación. Es una cosa colaborativa. Nosotros en general trabajamos siempre abriendo camino, abriendo. Recorremos rara vez el mismo camino dos veces. Sí. Ujú, ujú. Están preguntando dónde encuentran esas publicaciones, Julie. Bueno, en internet se encuentra en el que mencioné ahora, el primer autor se llama Alexander Bradshaw, pero son medias cototas químicas, pero uno puede buscar, simplemente uno puede poner hongos psicodélicos, puede ponerte en Google Scholar y poner las nuevas, ¿no es cierto? Y lo pones correlativo. Ujú, O sea, aquí siempre, todos los días aparece algo nuevo, todos los días aparece algún artículo distinto, nuevo. Diría yo que es súper importante leer, eh, ujú, muy importante leer, sí, ujú. sí. Pero ahí mismo también en la página de la Fundación Fungi venden, hay dos publicaciones tuyas que ustedes venden sobre hongo. O sea, las guías de campo Hongos de Chile, volumen Ujú. uno y volumen 2 las vende Travel Books Chile. Ah, Nosotros ya, sí, ya, nosotros no vendemos libros ya tampoco. O sea, esas cosas como que ya. antes hacíamos, ya estamos como en otro camino con esta globalización. Ya, nosotros en la fundación hoy día somos como 13 personas en 7 u 8 países distintos. O sea, estamos como en otra etapa de la organización, estamos mirando abrir otras oficinas en otros países del mundo y estamos en una etapa, en fondo, de expansión para que, de nuevo, armando camino para que otros y otras puedan tomar esas rutas, tomar esa estructura, esa plataforma jurídica que tenemos y que hemos armado y que puedan generar conocimiento, crear capacidad. Así que los libros se venden a través de Travel Books y ahí, Perfecto. gracias, Bazar Fungi, por ponerlas ahí, amigos queridos. Hay gente que te Y ahí adora acá, que ha estado todo el rato haciéndote barra, ¿ah? muchas gracias. Entonces, sí, hace mucho que no aparecía yo, había estado trabajando tras bambalinas y después me fui de vacaciones por primera vez en muchos años, así que hasta me desaparecí, estoy feliz. Eh, y sí, así que ahí en la página de la Fundación, y uno de los programas que yo diría que lo más interesante de la Fundación Fungi hoy día es un programa que se llama Elders o Ancestros, y estamos terminando un mapa con todos los usos ancestrales y tradicionales de los hongos conocidos para la humanidad. Hemos también con la ayuda de una etnomicóloga
brasilera, hemos desarrollado un código, claro, un código ético de cómo usarlo y cómo no usarlo y cómo debiéramos nosotros referirnos a esa información, pero se vienen muchas cosas muy entretenidas, se viene muy pronto, ¿no? Una entrega de información que no se había entregado antes, digamos. No necesariamente por usos ancestrales, sino que en general en la Fundación estamos generando un montón de información que va a empezar a salir y recibiendo visitas. Vamos a tener visitas ilustres como Merlin Sheldrake, quien viene ahora en abril, el autor de un libro maravilloso que se llama La Red Oculta de la Vida, y vamos a estar recorriendo desde la próxima semana también con grandes investigadores de distintas partes de Chile. Sí. Oye, pero entretenidísimo. Sí, está Buenísimo, bueno. buenísimo el panorama se te viene, pues se te viene un buen año. Así está. Otro año más. Oye, Julie, aquí hay una pregunta preciosa que no puedo dejar de hacerte, la de la Magrita, y está preguntando si los hongos sienten y si se ha descubierto la capacidad sensitiva, así como se ha descubierto la capacidad sensitiva de las plantas, ¿qué pasa con los hongos? Si tienen sentido, ¿cómo perciben? A ver, yo no voy a hablar por el reino fungi, pero lo que sí puedo contar es que los hongos y el micelio responde, por ejemplo, a impulsos o a impulsos, eh, por ejemplo, transmiten electricidad, transmiten energía. Uno Wow. puede, uno puede, uno puede hacer sonoro, uno puede poner, perdón, ¿cómo se dice esto? Pero uno puede audificar o amplificar la transmisión de energía de hongos y que eso emita sonido, por ejemplo, y eso se está haciendo en distintas Wow. partes del mundo. Ellos transmiten energía, responden a cambios de energía. Hay especies que se reproducen ante estímulos que son, eh, pueden ser algunos mecánicos, otros de temperatura, pero hay una respuesta sensorial o hay respuestas también mecánicas, sí. Hay respuestas. Eh, no son seres separados de los estímulos externos. Una maravilla, ¿ah? Sí, Realmente una maravilla. son lo Y por máximo. eso es tan lo Son lo máximo, máximo, sí, lejos, sí. sí, sí. Yo creo que si uno, vuelvo a repetir, si uno quiere tener un bonito primer amor, el documental de Netflix, porque las imágenes son de verdad muy, 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 muy bellas, Sí, como una poesía. les recomiendo también ver un documental corto que hicimos el año pasado con Mateo Barrenengoa que se llama Deja que las cosas se pudran, Let Things Rot, deja que las cosas se pudran, en el Festival Santiago Wild de Ladera Sur. Viene itinerando, estuvo la semana pasada en Puerto Natales, en distintas partes de la Patagonia Austral. Y es muy lindo, es corto, pero es muy lindo para tomarle el valor también a la descomposición y entender la importancia de dejar que los ciclos terminen, porque si no terminan los ciclos no parten otros. Y eso es una de las más grandes enseñanzas de los hongos. Me encanta. Sí, Entonces, deja que las cosas se pudran. Yo, de sí. todas maneras, lo voy a ver Sí, para seguir. en el YouTube de la Fundación Fungia está. Ah, Sí, ahí perfecto, lo pueden ver. perfecto. Acá, aquí ya vamos a ir terminando porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de nombrar lo que dice Noemí, que dice Ujú. que los hongos son elementales, con espíritu vivo, maravilloso, lo máximo. Sí, para mí son el firmamento del bosque. ¿No es cierto? Hay Mm. firmamentos, las montañas son firmamentos, y uno puede ver distintos grupos de organismos, pero a nivel de reino son el firmamento de la vida en el planeta, sin duda. Sí, estoy de acuerdo con Noemi. Bellísimo, ¿no? Sí. Bellísimo. Creo que el tema Yo de creo que hoy ha una cosa que sido... es bien indiscutida es que los hongos Mm. traen felicidad, le dan felicidad a las personas, en su gran mayoría. Es importante en estos tiempos más que nunca, ¿no es cierto?, hacer cosas que traen felicidad. Así que espero que este otoño todos y todas salgan. Pueden mirar, ¿no es cierto?, en las calles de las ciudades. No hay que ir a un bosque nativo a miles de kilómetros para estar con los hongos. Los hongos están en las plazas, están en los parques, están en los jardines, están en los maceteros. Hay que abrirse al encuentro, hay que estar receptivo al encuentro.
Así que ojalá que lo puedan hacer y siempre recuerden sacar foto por arriba y por abajo. Eso es súper importante. Por arriba y por abajo, De lo, porque es como con de las lo- manos. Si nos llega una foto de una persona por arriba, no vamos a saber quién es. Tenemos que ver a la persona de frente. Perfecto, perfecto. Julie, de verdad, así como un millón, un trillón, un cuatrillón de gracias por tu Muchas gracias, tiempo, por tu Loreto. sabiduría, por estar, por querer y todavía tener ganas de seguir expandiendo el conocimiento y el amor por estos seres maravillosos que son los hongos. El vivo de día queda grabado, queda guardado y grabado acá y lo vamos a subir también a YouTube para el que quiera verlo, reverlo, se lo quiera recomendar a alguien y todo para que Hoy también se estoy viendo ahí entusiasme. personas, está mi hermano Inti desde la Mazateca, desde la Sierra Mazateca. Un abrazo especial para Inti García, perdón, no lo había visto. ¡Qué Sí, bacán! sí. Oye, qué lindo. Buenísimo, Gracias, buenísimo. Loreto. Muchas gracias por la invitación, gracias por el cariño y por la paciencia y agradecerle a Flavia también, por supuesto. Ella sabe quién es. Obvio, Ella bueno, sabe quién es. sí. Eso, Mi hermana, mi eso, hermana ya que fue mira. la que nos contactó, mi Sí, hermana que es sí. bióloga y que desde que te conoce, que habla de los hongos, tú le traspasaste el amor y la mirada hacia los hongos, hace que también un millón de gracias a ella estaba su hija acá, que fue la que hizo muchas preguntas muy lindas, así es que, ¿En serio? sí, ¿De la Maida La estaba Magda ahí? Ah, hizo, bueno, un beso para la sí. Maida también. Ya, no sé cuál es, pero un cariño grande y muchas gracias. Besitos a todas, mil gracias por habernos acompañado, por sus preguntas preciosas. Y bueno, ya saben, el vivo queda guardado. Gracias, Yuli. Y nos estamos viendo el sábado en la noche con otro vivo alucinante sobre canalización, pleiadianos, sirios, lenguas de luz, etcétera, etcétera. Besos y gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.